Bien, ahí tienen ustedes en la pantalla la lección número 621. Primero que todo vamos a Efesios 2:15, que nos dice, y esta pues lo voy a terminar con la traducción ya mejorada, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos mosaicos, pues expresados en ordenanzas, para poder causar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces lo que hemos estado haciendo hasta el momento es este estudio exegético, básicamente la diferencia que vemos aquí entre el judío y el gentil, entonces ha sido eliminada, y junto con esto pues todo el asunto de las clases sociales. No hay clases sociales en la cristiandad, señoras y señores. Todos nosotros somos hermanos. Y lo que nosotros llegamos a entender, porque resulta, mire, si le puede poner eso de esta manera, una vez que pasas a ser hijo de Dios, entras a una dimensión diferente. Yo no sé si ustedes han visto esas películas de ciencia ficción donde están ellos en una dimensión y de repente pasan por una cortina, es una cortina así, y pasan a otra dimensión. Bueno, eso es exactamente lo que sucede con nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo, que ahora estamos en la parte espiritual donde podemos ver cosas que antes no veíamos. Si ustedes pueden tener en su mente, entonces eso a ustedes los va a ayudar mucho, porque del otro lado, ya una vez que pasa, no hay distinción, no hay rico ni pobre, no hay hombre ni mujer. Okay, no existe el asunto del tamaño, la clase social, nada de eso interesa. Lo que interesa es que nosotros somos hermanos, y como hermanos, ustedes saben que en una familia pues hay hermanos que se dedican a atender pues un colega. Yo conozco 4 hermanos, uno es doctor y el otro toda su vida es janitor. ¿Cómo le dicen un janitor? Una que se encarga de limpiar los pisos y arreglar cosas en un colegio. Toda su vida se la pasó en eso, ¿okay? hasta que terminó su carrera, pues. Y el otro es médico, el otro es arquitecto y el otro es vendedor de partes ¿cómo se llama?, de piezas para el petróleo. ¿Okay? O sea, completamente diferente. En la familia de Dios nosotros tenemos personas que hacen diferentes cosas. Eso es lo de menos. Aquel que escoge es Dios, y Dios quiere que nosotros estemos en los lugares que Él quiere para que nosotros presentemos el Evangelio de la salvación. Así de simple, para que nosotros ganemos almas, porque todas las almas le interesan a Dios por igual. Él las creó, Él crea las almas y Él quiere que todos tengan el Evangelio de la salvación. Entonces algo muy interesante sucede cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, que se acaban esas distinciones sociales. Ahora nosotros somos hermanos. ¿Eso quiere decir que vas a salir de lo que estás haciendo? No, tú sigues haciendo lo que estás haciendo, la felicidad te la da Dios donde te encuentres, ¿verdad? Pero el asunto es que nosotros en sí no discriminamos en contra de ningún hermano, a lo contrario, les damos la mano, porque somos hermanos, ¿se dan cuenta? O sea que solamente eso lo podemos tener en la dimensión espiritual, como hijos de Dios. Entonces, claro está que aquí jugamos un papel diferente como todas las cosas, pero ese papel exclusivamente es para alcanzar las almas que Dios quiere alcanzar, porque nos ama a todos. Entonces, por eso nos dice la diferencia entre judíos ha sido eliminada a través de eso, y junto con eso todo el asunto de las clases sociales. Todo eso ha sido removido en Cristo Jesús, porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, pues bien, continuamos pues con este análisis exegético de este versículo para llegar a determinar pues su significado en el griego común. A nosotros nos interesan los idiomas originales, no el idioma en que fue traducido la Biblia. Miren, esto viene de diferentes escuelas. Entonces, si una persona, hay traducciones que se han hecho en España, otras en Argentina, otras en México, y hay otros lugares donde se hacen en español las traducciones, pero a nosotros nos interesa qué es lo que dice la Biblia. Ustedes saben que en diferentes países se utilizan diferentes palabras para definir ciertas cosas, y a veces esas palabras no concuerdan en otro país. Básicamente son diferentes palabras. Y el ejemplo mayor que yo les he dado, por ejemplo, es de la guagua. Una guagua. ¿Qué entiende usted por una guagua? Por ese lado, ¿qué entienden ustedes por una guagua? Por allá, en México, ¿qué entienden? ¿Ah? Bueno, es que ya sabemos que es. Sí, porque ya sabemos eso, ¿verdad? Porque en Cuba una guagua es un autobús, ¿ok? Pero en Bolivia es un bebé, una guagua, un bebé, ¿ok? O sea que cambia, la cosa es completamente diferente. Hay otras palabras que se utilizan en México que en Venezuela no se utilizan, para nada, o sea, no se puede utilizar porque es una grosería. Pero el significado del diccionario, por ejemplo, la palabra los cucos, ustedes hablan de los cucos, ese es el masculino, ¿okay? Quiere decir los hermosos, eso es lo que quiere decir. Pero en Venezuela no puedes utilizar eso en el femenino porque estás hablando de otra cosa completamente diferente. Y lo mismo hay cosas en Venezuela que se pueden decir, hay un pan que tiene un nombre que no se puede decir en Cuba, porque eso significa otra cosa, ¿sí me explico? O sea que todos los países tienen palabritas diferentes que se entienden de una manera diferente en lugares diferentes. Entonces, lo mismo ocurre cuando se traduce la Biblia. Tenemos que ir al original
y definir para que todos estemos en el mismo nivel. Definimos las palabras y entendemos de lo que se trata. Y eso es lo que trato de hacer. Entonces, de eso se trata el análisis exegético de este versículo para llegar a determinar el significado en el griego común. Este griego, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en el griego común o koiné. Entonces, la próxima palabra que tenemos es dúo, y esta palabra aquí la pueden ver. Sí pueden ver no lo pueden ver aquí. Dúo, aquí tienen la flechita, ¿sí lo pueden ver? Entonces, entonces en Ergoman, entre tu nomon tu, entole en tois du. Aquí está, hina, tos, dúo. ¿Ven la palabra dúo que parece como dos? Pues precisamente lo que él está diciendo aquí con esta palabra es un numeral indeclinable. O sea, indeclinable quiere decir que siempre siendo dos, ¿ok? Y correctamente traducido de los dos, de los dos. Esta es una de la distinción racial antes de la salvación y la distinción entre el judío y el gentil, pero ellos se dice que han sido creados y nuevos en Cristo. Entonces no hay tal cosa, porque resulta que nosotros todos, en el momento de la fe, hemos nacido espiritualmente de la mano de Dios, no de voluntad de varón, ni de sangre ni de hueso. ¿Oyeron eso? O sea, si no es de voluntad de varón, es directamente de la mano del Todopoderoso. Entonces, somos hermanos en Cristo. Algo espectacular. Entonces, eso es lo que tenemos. Nadie puede hacer eso. Humanamente hablando, existen todo tipo de diferencias. ¿Okay? Puede ser diferencia en lo que concierne a inteligencia, personas que se dedican a ciertas cosas mentales y otras que no. Hay personas que tienen ciertas capacidades, hay personas que tienen habilidades, por ejemplo, en los deportes. Son deportistas natos, pues entonces se ganan el dinero en eso. Otros son cantantes. Yo no puedo cantar, por ejemplo. Yo me pongo a ver, ustedes han tratado de imitar a un cantante extraordinario y te crees que te sale igual nombre. Y si tú haces una grabación y te escuchas, híjole, mano, ¿cómo es posible que me salga tan mal? Y tú crees que estás haciendo un caruso, ¿verdad? Así como le dijeron a este, ¿cómo se llama? El famoso Cantinflas. Le dijeron que, caramba, señor, usted canta como Plácido Domingo. Y le dice, bueno, tanto como Plácido Domingo no, pero como Sábado Placentero sí. porque no tiene, pues, ¿cómo? ¿Sí me explico? Entonces, nosotros, cada quien tiene su don, hablando pues humanamente, pero en el asunto de Dios, todos somos hermanos, somos iguales. Entonces, después vemos que esto se sigue por una fase preposicional que es seguida por eis, la palabra eis ena kainon. Aquí lo pueden ver ustedes, la palabra es eis ina kainon, antropón, ina kainon antropón. Entonces, esas palabras que estamos viendo ahí, tiene que ver algo con lo que está haciendo Dios. Jesucristo en la cruz está logrando algo por la obra de salvación. Esto fue planificado en la eternidad pasada y ahora Él está ejecutando esto en la cruz. Él sabía cuál era su obra, sabía el dolor que iba a tener, Él sabía lo que le iban a hacer, pero aún así Él opta por hacerlo para poder traer de los dos, hacer una nueva persona en Cristo. Y yo les he dicho y les he comentado anteriormente que Dios considera dos razas, la judía y la gentil. Y las dos tienen todos los colores, todos los sabores, todos los idiomas, todas las naciones. Las dos. ¿Okay? O sea que en eso de discriminación por color o por tamaño, nada. Dios no cree en eso porque tiene de todo. Simplemente que considera dos razas, la judía y la gentil. Y ahora esa distinción es eliminada espiritualmente en Cristo Jesús. Eso no significa que tú pierdes tus genes judíos o tú pierdes tus genes con los que has venido, ¿verdad? Porque tú sigues siendo eso, pero ahora es una nueva creación. Entonces es algo maravilloso lo que Dios puede hacer y nadie más lo puede hacer. Entonces esta palabra kainos no es una palabra usual para definir nuevo, porque está haciendo de los dos un nuevo antropón, ¿verdad? Es ina kainon, la palabra kainon, que ustedes ven aquí, a ver, permítanme ponérselas aquí, ina kainon. Aquí abajo está, ¿dónde está mi flecha? Aquí está. ¿Sí la ven aquí? Kainon, esa palabra es la que él está haciendo, es una nueva creación. Pero no es neos, porque se utiliza neos para nuevo y kainon también se utiliza. Pero aquí no tenemos esa palabra. Significa nuevo en especie. Nuevo en especie. Entonces él está creando una nueva especie espiritual, lo que antes no existía. Porque Dios es el único que puede llegar a hacer de lo que no existía a lo que es. Entonces ahora nosotros somos una nueva especie espiritual.
nacidos del Padre a través de Cristo, no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de la mano directa de Dios. Entonces, o sea que para llegar a ser el creyente no se necesita cópula, ¿okay? Para llegar a ser humano sí, pero para llegar a ser hijo de Dios no. Lo que necesita es fe en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo que para nosotros es un poquito foráneo el concepto, pero es un concepto válido, bíblico, que para nosotros es interesantísimo. Entonces, y por eso es que el hombre, tanto el hombre como la mujer, pueden ser sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Okay? La persona dice, bueno, ¿cómo es eso de que puede ser sacerdote el hombre como la mujer? Solamente son sacerdotes y monjas, según pues lo que se explica pues en la Iglesia Católica. Pero no, todos nosotros somos hijos de Dios, todos nosotros somos sacerdotes espirituales, porque hemos nacido de la mano de Dios. Otra diferencia extraordinaria. Entonces, kainos significa nueva especie, o sea, una nueva especie espiritual, y se encuentra en contraste con la palabra neos, que les comenté, que significa nuevo en tiempo. Si dijera neos, antropón, sería nuevo en el tiempo, en el transcurso cronológico del tiempo, pero aquí está hablando de algo que es absolutamente nuevo. Entonces, nuevo en especie. Pero esa palabra, pues, la palabra neos no la tenemos aquí, en vez de eso tenemos el nuevo en especie, y con eso tenemos la palabra antropos. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que si se traduce neos, perdón, si se traduce nuevo, nosotros no tenemos manera en el español de saber de qué palabra se trata, porque se puede traducir tanto una palabra como la otra, un nuevo hombre, ¿verdad? Un nuevo hombre, puede ser neos, nuevo, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, o kainos, que es una nueva especie de hombre. Eso, pues, cuando habla de hombre, pues se está generalizando tanto el hombre como la mujer. Entonces es muy interesante la diferencia que existe. Esto no lo puedes captar tú si estás leyendo la Biblia por tu propia cuenta. Son pequeñas vetaciones, si lo podemos hacer de esa manera, que no se pueden capturar simplemente leyendo la Biblia en la traducción que tenemos. Tienes que ir al griego. Pues bien, entonces, y después tenemos la palabra antropos. La palabra antropos, que es hombre, y en realidad tiene un significado un poquito diferente. De esta palabra sacamos la palabra antropología, como comprenderán en el español, y tiene un significado levemente diferente. Es una nueva especie de hombre espiritual. Ahí está el hombre espiritual, entonces. Tanto el hombre como la mujer, entonces ahora Dios en Cristo ha creado un nuevo hombre espiritual. Porque Jesucristo murió en la cruz espiritualmente. 2 muertes en la cruz. Muere espiritualmente para pagar por nuestros pecados y después Él entrega su espíritu porque termina su obra. O sea, muere físicamente. Esa muerte espiritual es la que causa la redención y que nosotros al creer en Él podemos nacer espiritualmente. Tenemos el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Entonces, esa es la forma que Él ha abolido la enemistad. Pues bien, eso es lo que quería explicarles. Ahora vamos al próximo punto y aquí vemos que aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que pueda causar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, eso lo hace para que la nueva especie espiritual pueda utilizar el 100% del poder divino disponible. ¿Quién puede utilizar el 100% del poder divino disponible? Los creyentes en el Señor Jesucristo, los que han creído en Él. De otra manera no lo puedes hacer. Pero recuérdense lo que les acabo de decir, del poder disponible de Dios. O sea que Dios otorga cierta porción de su poder al ser humano. Y el ser humano puede hacer cosas extraordinarias que antes no hacía. Primero porque puede ver cosas que antes no veía. Recuérdense, una dimensión espiritual diferente, entonces tú estás viendo en esa dimensión cosas que no podías ver con los ojos naturales. Ahora las puedes ver con los ojos espirituales. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo, pero que bueno, a nosotros nos deja atónitos de ver cómo es que Dios puede hacer estas cosas. Entonces, en sí mismo pues se refiere al Señor Jesucristo, que ha removido la barrera. Hay una barrera de separación, esa misma barrera es la que tú puedes decir que pasaste al otro lado. Entonces ya nosotros hemos estudiado este asunto de la nueva especie espiritual y también hemos estudiado lo que es el gran experimento de poder de la unión hipostática. ¿Saben qué es el gran experimento de poder de la unión hipostática? ¿Saben lo que es el gran experimento de poder de la unión hipostática? Jesucristo hecho hombre. ¿Okay? O sea, el experimento es algo comprobado, no es algo para ver si funciona o no. Es que se ha experimentado entonces que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios Hijo, se hizo el Hijo de Dios. ¿Okay? El Hijo de Dios por medio de la Virgen María. O sea, Dios hombre, esa es la unión hipostática. Viene de la palabra hypostasis en el griego y quiere decir que Él ahora es un ser humano nacido de la Virgen María. Entonces,
ese es el gran experimento de poder de la unión hipostática y cómo se relaciona pues a eso todo esto. Entonces, el asunto de la barrera. Claro está que lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ahora, después, con las últimas dos palabras tenemos el hecho de la reconciliación entre el hombre y Dios. Porque Dios reconcilia al hombre a través de la fe en el Señor Jesucristo. O sea que Jesucristo es el que hace que esa reconciliación pueda existir. Entonces, las últimas dos palabras que tenemos es poión y después eirene. Poión, eirene, como está escrito ahí, las últimas palabras, permítame ponerle la flechita. Poión, ¿verdad? Ahí tiene la palabra poión, ¿lo pueden ver con la flechita? ¿Sí? Y el otro es eirene, de donde sale la palabra eirene, que es paz, la palabra. Entonces, aquí vemos que la palabra, el verbo poieo, que es poión, está en la conjugación que tiene dentro de la exégesis, dice, él ha hecho, poión, hacer, ¿verdad? Del verbo poieo, del verbo hacer, y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que es el precedente. Y en esa palabra solamente, por ejemplo, nosotros lo entendemos, si estás hablando, Juan Martínez se fue a pelear, hizo una gran pelea. Ya ese nosotros sabemos que es el artículo personal que precede al nombre de la persona que peleó, ¿verdad? Podemos decir peleó, ya sabemos quién fue el que peleó, ¿de acuerdo? Porque el precedente es él, aquí el precedente es el Señor Jesucristo. Entonces, él hizo, eso es lo que él ha hecho. Y después tenemos el nombre eirene en el acusativo singular que, como hemos notado, es el sinónimo de la reconciliación. Cuando dos personas se pelean, por ejemplo, y después viene pues la palomita y vuela por ahí, currucucú, ya vamos a arreglar porque no podemos estar en esa pelea, entonces viene la paz, viene la reconciliación. Entonces Irene es paz y habla de la reconciliación entre Dios y el hombre, que era el enemigo de Dios antes de haber creído en el Señor Jesucristo. Entonces eso fue lo que él ha hecho. Él ha establecido la Irene, la paz. Él ha establecido, él ha hecho, ¿verdad? Entonces la reconciliación fue lograda por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz en el pasado, ¿verdad? Y de esa forma ha establecido la paz. Claro está que nosotros estamos leyendo este asunto en el año 2020. La cruz ocurrió, pues, imagínense, 33 años, podemos decir que ocurrió hace 2017 años atrás, la cruz. Y ahí fue donde él pagó y ahora él ha logrado la paz entre Dios y el hombre, pero tú tienes que creer en el Señor Jesucristo para hacerte de la oferta de salvación, que es gratis. Tú no tienes que hacer nada sino creer en la obra que hizo el Señor, no en tus obras, de lo maravilloso que eres, de lo bien que te comportas, de lo guapo que eres, de lo linda que eres y cómo las personas te quieren y tú vas a ir al cielo porque mira esta cara. Ahí voy, Señor. No, Señor. Aquí nadie se va para arriba a menos de que crean en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos. Esta es parte de la victoria estratégica del gran experimento de poder de la unión hipostática, o sea, de su encarnación. O sea que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es lo que cuenta para que Él pueda ir a la cruz y pueda lograr la paz entre el hombre y Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue el que produjo la acción del verbo en la cruz. ¿Quién fue la cruz? Él. Él pagó, ¿verdad? Él hizo la obra. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue el que produjo la acción del verbo y el participio que encontramos aquí en el griego es el participio causal, que causa, ¿verdad? Cuando dice causal es causa. El participio causal en el griego indica la causa o la razón de la acción del verbo finito. El verbo finito es el verbo principal en la oración. ¿Okay? El verbo finito, todo se subordina. Cuando ves el verbo finito, todos los otros verbos se subordinan con las frases que se le añaden para aclarar el concepto primero. Entonces el verbo finito es el principal, o sea, nos da la razón del verbo finito y ese es el uso común en el griego. Entonces el finito aquí es ketizo, para poder crear una especie espiritual, ketizo, y aquí tienen ustedes la palabra. Katizo. Aquí ven ¿sí ven la flechita? Pero está conjugado pues para adaptarse a la primera persona, ¿verdad? Ketitze, aquí dice ketitze, K-T-I-S-E. Entonces, fíjense ustedes en esto porque es muy interesante que él causa la acción. Entonces, el verbo finito
es quitizo, para poder crear, lo hace, fue a la cruz, paga por nuestros pecados para poder crear en Él, a través de Él. Él ha dicho anteriormente, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Si tú no crees en Jesucristo, tú no puedes ver al Padre. Porque el Padre envió al Hijo y dio a su Hijo, que nunca cometió un solo pecado, para poder ir a la cruz para pagar por los pecados de la raza humana. Entonces nadie viene a él, al Padre sino por Él, porque todos nosotros somos pecadores y tú no puedes ganarte el cielo, aún ni por medio de la ley mosaica, porque eso es lo que trataban de hacer los religiosos del Antiguo Testamento y muchos religiosos del día de hoy, que también creen que se van a ganar eso porque te cambian la voz y hablan de cierta manera y perdónalo, Señor mío, porque no saben lo que hacen estos pecadores, porque desde que te conozco no he pecado, Señor, y tú lo sabes. Pregúntale a la mujer a ver si es verdad. Okay, esa te la va a decir las cosas completitas. Entonces, el asunto es que, bueno, esa persona, pues cuando te dice todo eso, ya sabes que es un mentiroso, ya, clácate, porque nosotros sabemos la verdad. Entonces, ya dijo una mentira, ¿cómo que no pecas? Se acaba de decir una mentirota que parece político, mano, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, el verbo finito aquí es el que nos da entonces la pauta de saber. Pues bien, entonces lo que tenemos en el versículo 15 es lo siguiente. Aboliendo en su carne la enemistad, en él, en su propia carne, porque él en su carne es que paga el pecado, ¿verdad? Cuando cuelga en la cruz, porque él es Dios, y como Dios no puede hacerlo. Entonces, ¿para qué? Para causar la creación en sí mismo de los dos, uno, ¿verdad? Estableciendo así la paz entre el hombre y Dios. Ya hemos estudiado esa unión hipostática y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Y la barrera entre el hombre y Dios ha sido removida por la muerte eficaz de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Había una barrera, señoras y señores, esa barrera es la que nosotros pasamos. Piensen en esa película que le sigue, que es una cosa que se mueve así, que tú pasas, te haces el brinco y ¡pum!, te encontraste en otro lugar. ¿Ok? Eso es lo que pasó, esa era la barrera siempre estaba ahí y solamente se puede pasar a través de la fe. ¿Cómo lo puedes hacer? Creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces ya pasas al otro lado. Entonces, aquí vemos, y ya no, una vez que pasas, ya tú no puedes perder la salvación porque ya le perteneces a Él, como comprenderás. Entonces, aquí vemos que ahora existe una línea invisible, la cual nosotros pasamos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Hemos pasado pues a una nueva dimensión espiritual, y aquí la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo es la que tenemos en vista. Es a través de su muerte que nosotros logramos esto. Y después dice, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, la ley de los mandamientos de la ley mosaica, para causar la creación en sí mismo, es lo que te está diciendo, de los dos, un nuevo hombre. O sea, judío o gentil, o sea, una nueva especie espiritual a través del bautismo del Espíritu Santo en el momento de la salvación, a través de la fe en el Señor Jesucristo. La única manera que te salgas es creyendo en el Señor Jesucristo. Ya nosotros pasamos por ahí. O sea, ya nosotros lo tenemos, simplemente que se los estoy explicando para que tengan esto en su mente y sepan de qué se trata y cuál fue el proceso que ocurrió cuando esta cosa tomó lugar. Y de paso, eso es uno de los resultados del bautismo en el Espíritu Santo, pues la creación de una nueva especie espiritual. Recuérdense, nosotros éramos dicótomos antes. Dicótomos es el frijolito. ¿Okay? El frijol tiene dos partes. Pero tricótomo, estamos hablando de una semilla que tiene tres partes. ¿Okay? Hay una tricotomía ahora, no hay una dicotomía. Entonces, ahora nosotros somos una nueva especie, inseparable, ya nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, después dice, pues, que el Espíritu Santo lo que hace es hacer esa nueva creación espiritual. Ya que ha hecho la paz. Esa es la traducción correcta y aquí se la voy a poner, entonces, en el pizarrón. Esta es la traducción correcta. Si la que, póngale, saquen una fotografía, porque no es lo mismo que tienen en la Biblia. ¿Okay? Porque aquí hemos pasado palabra por palabra y hemos visto cada una de ellas y nos damos cuenta de que hay un poquito de separación. Ahora, esto no significa que ustedes en alguna Biblia no tengan algo parecido, porque hay tantas versiones y algunas capturan el asunto, algunas no. A los otros, lo que nos interesa es que nosotros sí la capturamos y hemos ido por palabra en el griego, pasado por la exégesis y la sintaxis y todo lo demás, y aquí tenemos pues entonces esto. Aboliendo en su carne, está hablando nuestro Señor Jesucristo, su carne, la carne del Señor Jesucristo, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para causar en sí mismo de los dos, el judío y el gentil, un nuevo hombre, ya que ha hecho la paz. Esa es la traducción correcta, ¿okay? Ya que ha hecho la paz. ¿Por qué? Porque ya la hizo en la cruz, Él hizo la paz en la cruz. Una vez que Él muere, ya hizo la paz con el Padre y la única entrada es a través del Hijo. Y eso elimina todo tipo de obra del ser humano para poder hacerlo. Entonces, ya hemos estudiado con mucho detalle las 6 partes de la barrera y hemos notado que aquí aplican 4 de estas a toda la raza humana. Hay una barrera. Esa cortina invisible es la barrera.
que existe entre el hombre y Dios. Tú, por la fe, pasas esa barrera. Esa es la única manera. No la puedes superar humanamente con tus obras, con tu trabajo, con tu comportamiento, con tu buena apariencia, con tu personalidad, con tus billetes, aunque tengas todos los billetes del mundo. Nada de eso te puede hacer pasar por ahí. Solamente la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, yo hace 20 años, exactamente 20 años, que les enseñé esta doctrina y los componentes de la barrera. ¿Okay? Yo quiero que ustedes vean de nuevo los componentes de la barrera. ¿Okay? Esa cortina, ¿verdad?, que causa la separación es la siguiente. Y aquí la tienen ustedes en la pantalla, la pueden sacar fotografías si gustan. Y dice lo siguiente. ¿Okay? El pecado, ¿verdad?, y la puse a Romanos 3:23, se lo voy a dar más adelante. Se logra, todo esto es lo que logró nuestro Señor con su obra de salvación en la cruz. O sea, es parte de todo lo que remueve. El pecado del hombre, nosotros nacemos espiritualmente muertos, pecamos en Adán. Y además de eso, con la naturaleza pecaminosa tendemos al pecado. Y eso no se quita, señoras y señores. A mí no me interesa qué tan santo seas y qué tan pegado a Dios seas, ¿verdad? Tú vas a fallar. Ahora sí les digo una cosa, hay que ver las cosas como son, como adultos. Tú no vas a querer fallar. Porque amas al Señor y te das cuenta, oye, me la da todo y yo por qué ando en esto, si yo soy el que estoy haciendo todo esto. Pero, aunque te sientes con el deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios, va a llegar un momento que te subió la represa y te flaquearon las piernas y te fuiste por donde no te debías hacer. Por eso es que de la palabra de Dios dice, uno de los pecados grandes que existe de desobediencia es la carne. Por eso Dios dice, cásate. El hombre con su mujer. Ahí están los dos y entre los dos se entienden, entre los dos pueden estar, se quitan ese problema. Pero esa no es la solución total, porque de todas maneras el hombre tiene pensamientos y la mujer también. O sea que la unión es idónea, idílica, pero de todas maneras mentalmente el hombre que ha tenido tanta práctica pues va a incurrir en el error, de todas maneras. O sea que va a violar de todas maneras lo que Dios le está dando porque no es suficiente para él o para ella. ¿Okay? O sea que nosotros somos canijos, vamos a decirlo de esa manera. Pero por la gracia de Dios nosotros estamos ahí, por eso está la provisión de la confesión de nuestros pecados. Lo que nos hace ver es lo pecaminoso que somos. ¿Okay? Y entonces tenemos que el pecado es resuelto por la redención. Él nos redimió a nosotros del mercado de esclavo de pecado a través de la obra en la cruz. Segundo, la pena del pecado es muerte espiritual. Y eso lo hace a través de la expiación. Él expía nuestros pecados, pero nosotros podemos hacer espiritualmente. El problema que tenemos es el nacimiento físico. En nuestro nacimiento físico estamos en Adán, ¿verdad? Y esa es nuestra posición que tenemos en la número 6. Pero ese nacimiento físico lo resuelve con la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Que vuelves a nacer espiritualmente, porque en la carne no lo puedes hacer. O sea, todas las religiones que ustedes ven son personas que le dan trato durísimo a la carne. Ni papas no pueden lograr el objetivo. Tú lo pasas por la ley mosaica y a mí no me interesa qué tipo de religión tenga, no pasas. ¿Okay? Entonces, la regeneración es la que hace, por eso nosotros tenemos el hombre espiritual, para que el hombre espiritual sea el que haga la voluntad de Dios. El hombre espiritual no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y cuarto es la rectitud relativa del hombre. Nosotros tenemos una rectitud imperfecta. Nosotros nuestra rectitud la comparamos con el hombre para ver cuál es mejor, pero con Dios tronamos. ¿Okay? Ahora, relativamente tú puedes ser mejor que otra persona porque te comportas mejor. Quizás tú eres mejor marido porque tú no sales a tomarte los tragos con los amigos. ¿Okay? O no haces esto, no haces aquello. Y comparado con el otro, entonces eres mejor, pero tú tienes tus propios problemas. ¿Okay? El número 5 es el carácter de Dios. El carácter de Dios es una gran barrera porque nosotros tenemos un carácter que es completamente fuera de lugar. Entonces eso lo hace por medio de la propiciación. De paso, la rectitud relativa del hombre es hecha por la justificación o rectificación. Yo se los he enseñado en el cuadrito donde nosotros recibimos la rectitud de Dios, ¿verdad? Y sexto, la posición del hombre en Adán. ¿Cuál es la posición del hombre en Adán? Bueno, la posición del hombre en Adán es que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa a nosotros nos hace pecar. En Adán tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Y eso, ¿cómo lo arregla? Con la posición en Cristo. En Cristo nosotros tenemos algo extraordinario, solamente Él nos los puede dar. Y solamente es a través de la fe. A través de la fe
todo ocurre y todo pasa perfectamente bien. Entonces, ahí lo tiene. Entonces lo que voy a hacer ahora es enseñarle cómo es que él resuelve estas cosas, pero no les voy a dar todo lo que les he enseñado anteriormente, sino los puntos sobresalientes. Por ejemplo, el pecado, la primera parte, es removido por la redención. ¿Y dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos en Romanos 3:23. Primero que todo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La gloria de Dios es su esencia. Ninguno de nosotros lo puede hacer por la propia fuerza. ¿Okay? Van a salir como Descartes o Spinoza. Yo pienso y por eso soy. Porque no puede llegar más arriba. Ningún ser humano puede pasar al tercer cielo por su fuerza. No puede enterarse de lo que tiene Dios. ¿Y cómo resuelve el problema? Bueno, en Timoteo 1:2:6 dice, quien se dio a sí mismo en rescate, lutró o rescate por los dos. Testimonio dado a su debido tiempo. Ahí tienen ustedes cómo resuelve la primera parte y dónde están las escrituras que hablan de eso. Tengo un poco de tos, por eso hago esto. Bueno, entonces, después la segunda parte de esa barrera, ¿cómo no? La segunda parte de esa barrera tiene que ver con la pena del pecado, que es eliminada por la expiación de nuestros pecados. Entonces, en primera de Pedro nos dice, en primera de Pedro 24, no sé si lo puse aquí, sí la puse, primera de Pedro, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Entonces tenemos algo extraordinario, porque en Él es que lo podemos hacer. Solamente en Cristo Jesús, nadie más lo puede hacer. Entonces, fíjate que la palabra de Dios es tan maravillosa porque nos deja saber todo el proceso. No es que sea un asunto de misterio y místico, la religión cristiana. No, esto no es misticismo. Aquí te dice cómo fue que sucedió y qué fue lo que hizo y por qué tiene los resultados que tiene. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en lo que concierne pues a la pena del pecado. Ahora, en lo que concierne al nacimiento físico, en la tercera parte de la barrera, tenemos la muerte física que es resuelta por la regeneración, porque nosotros nacimos físicamente muertos. O sea que solo el espíritu humano, el cual provee la capacidad para entender, asimilar y clasificar las cosas espirituales, le permite al individuo tener comunión con Dios. De otra manera no puedes. El que está en la carne no puede agradar a Dios, solamente el espiritual, ¿verdad? Entonces el espíritu humano solo puede ser adquirido en el segundo nacimiento, que es la regeneración. Ahora, ese segundo nacimiento cancela la segunda muerte. La segunda muerte para el incrédulo viene en el gran trono blanco, donde se presenta el incrédulo con sus obras. Una cantidad de obras impresionantes. De paso, las personas que logran tener eso, especialmente los judíos, que logran tener muchísimo dinero, estamos hablando de billones de dólares, entonces se sienten, ellos saben que hayan entendido lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces les entra el temor por la muerte y quieren hacer el bien a todo el mundo. Entonces tienen un corazón altruista y tienen un corazón filantrópico. ¿Okay? Filos son los hermanos. Entonces él quiere quitar del mundo todo lo que es el sufrimiento. Y él va a dar billones de dólares, o si él cree que las cosas están mal, entonces él va a respaldar causas liberales para que se arregle por medio del hombre, de la mano del hombre el asunto, porque están separados de Dios. ¿Se dan cuenta? Por el temor que tienen, porque ellos creen que con sus obras se van a vindicar ante los ojos de Dios. Pero van a llegar al tribunal del Señor Jesucristo, no al tribunal, sino al gran trono blanco, y al presentarse ahí van a decir, pero Señor, yo hice 2.7 millones de obras buenas en la faz de la tierra. Y Dios le va a decir, sí, hiciste todas esas obras, pero lo hiciste con tu rectitud imperfecta. Y eso cuenta para el Satanás, cuenta para lo que es el sistema cósmico. ¿Okay? O sea, pintaste el mundo de blanco. ¿Ok? Y eso no cuenta, tú estuviste arreglando el sistema de Satanás para que él pudiera hacer lo suyo, porque tú no entendiste lo que yo te quería dar. Entonces, eso es algo que solamente Dios puede arreglar. El tercer punto que les quiero dar es que la rectitud relativa del hombre es resuelta por la imputación y la justificación. La rectitud relativa del hombre, estamos hablando de la rectitud imperfecta. ¿Se acuerdan de la R, la rectitud con un símbolo de menos? Esa es la rectitud del hombre.
tiene que resolverla con la rectitud perfecta de Dios, que es la imputación o la atribución a nosotros de su perfecta rectitud. Nosotros tenemos una doble rectitud, la del Padre y la del Hijo. Entonces, este próximo componente de esa barrera, ¿ven esa barrera ondulante, ¿verdad?, que tú vas a pasar? Bueno, es a través de la fe. Ese es el próximo, esa rectitud relativa del hombre, pues, podemos decirle que es el próximo ladrillo en esa barrera entre el hombre y Dios, y ese es el problema de la rectitud relativa del hombre. La rectitud relativa es una rectitud que es comparable entre los seres humanos, básicamente. La rectitud humana compara un grupo de normas y de morales y valores humanos con otro, básicamente. Mis normas son mejores que las tuyas, ¿verdad? Y relativamente hablando con las personas que son muy buenas. Entonces tú te estás comparando con lo mejorcito que hay, pero de todas maneras eso no es suficiente. Entonces, ciertos incrédulos se pueden comparar favorablemente con los creyentes. Ciertos incrédulos, o sea, en su comportamiento son mejores que los creyentes. Y los incrédulos pueden ser morales, honorables y caritativos y gente, de la gente más fina pues que cualquier persona pueda conocer. Son finísimos, son agradabilísimos. ¿Okay? Ustedes, no sé si han ido a México, pero los chilangos que están en la parte de arriba son una finura, finos, que te hacen sentir como si estuvieras en la gloria. Pero están tan separados de Dios, están haciendo las cosas del mundo. ¿Okay? Y por su propio beneficio, porque son una maravilla para hablar, ¿verdad? Y así en los diferentes lugares donde se encuentra pues la política alta, eso es lo que van a ver. Una cortesía impresionante, mucha diplomacia, o sea, es una seda, pues son una seda. Entonces, los incrédulos que viven de acuerdo con los principios de establecimiento están bien orientados a la vida. Los incrédulos, o sea que estas personas pueden hacer cosas maravillosas y a la vez son poco afectados pues, por las abundantes y complejas presiones internas y externas de la guerra espiritual que frecuentemente plagan a la vida de los creyentes, porque ellos ya son parte del sistema cósmico, pero ellos no, ellos están acostumbrados a ese sistema. Ellos saben que el sistema es una mentira desde el comienzo hasta el fin, pero tú estás presentando la mentira de una manera extraordinaria, finísima, para que la persona la crea, ¿verdad? Entonces, a la vez son poco afectados por ese sistema. Entonces, veamos la opinión de Dios acerca de nosotros. Yo creo que ustedes vean cómo Dios ve al ser humano. Ustedes se recuerdan que yo les he hablado acerca de la famosa estatua de Nabucodonosor. Cómo se ve el hombre en su grandeza, ¿verdad? La cabeza de oro, ¿verdad? El pecho de plata, bronce, o sea, se ve maravilloso, pero Dios lo ve como bestias. Los imperios lo ven como bestias salvajes y veloces. Entonces, ¿cómo ve Dios al hombre en particular? Bueno, aquí tienen ustedes lo que Dios ve. Ciertamente que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ya está, órale. No hay uno solo bueno. La única excepción es el Señor Jesucristo. Todo lo demás, tronados. Todos nosotros estamos tronados. ¿Okay? O sea, esto es mira, tener esta información de Eclesiastés 7:20 para ti debe ser un aliciente de saber la maravilla que es Dios y que ninguna persona te puede venir a ti para tratarte de engañar haciéndote pensar que es una persona buena. Es una persona buena. Óigame, nosotros ya, ¡ping! Bandera roja. Bandera roja inmediatamente, aquí hay algo, aquí te está pasando gato por liebre. No me venga, o una persona que es muy halagadora y que te trata muy bien. Ojo, o sea, ojo pelado. ¿Por qué? Porque algo se trae, ¿ok? O sea que, ahora no es que la vas a despreciar a la persona ni mucho menos porque actúa de cierta manera. No, eso no es lo que estoy diciendo. Porque tú puedes tratarlo bien también, pero ya tú sabes dónde estás y sabes lo que se trae la persona. ¿Okay? O sea que muy cautelosamente para que no te engañen. Entonces, especialmente los médicos. Los médicos los ves, sí, porque mira, cállate con el billete, especialmente cuando llevan 5, 6, 7, 8 años, 9 años en la medicina. Ya no son que yo estoy aquí para sanar a la gente porque amo a la gente y mi pasión. No, cállate con el billetowski, ¿verdad? Así es, o sea, eso es todo lo que ellos quieren. Y nosotros tenemos que estar al tanto de esto. Entonces, no podemos dar a engañar. Claro que hay especialistas, por ejemplo, del corazón, que ganan por una operación $50,000.
Pero ¿quién se va a poner a discutir con una persona que se está operando el corazón? Te vas a buscar lo mejor y bueno, lo que tú quieras, papacito, porque ya no me queda de otra, ¿verdad? O sea, que no te vas a decir, no, que ustedes son unos usureros, que tú me quieres dejar a mí para quitarme el dinero. No, tranquilo. De algún lugar sacamos el dinero. Ya, o sea, no podemos hacer nada. O sea, porque son especialistas, están muy bien, son los mejores. Entonces hay que pagar. Lo mismo pasa pues cuando tú no vas a querer cantar a Chana, ¿verdad? Tú no vas a un concierto para hola, de Chana, canta. Que las ovejas salieron y que no, señor. Tú quieres cantar, qué voz tan fina, o te vas a una ópera, qué maravilla. Tú lo puedes discernir. No lo puedes duplicar, pero lo puedes discernir, lo puedes entender, ¿verdad? Entonces, sí, hay que pagar por los que tienen talento, etcétera. O un goleador, o una persona, bueno, lo que sea, ¿verdad? Pero lo que no podemos dejarnos engañar es que lo estoy haciendo porque yo amo a la humanidad. No, la humanidad, ¿qué te traes? ¿Por qué no dices la verdad, verdad? Pero hay muchas personas que se lo creen. Muchas personas que son porque no conocen a Dios. Es una persona buenísima. Qué maravilla. Bueno, de todas maneras, ya me entiende. Pero ¿qué es lo que piensa Dios? Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Que haga el bien constantemente. No hay ni uno solo. No existe tal cosa. Después, en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. 2 veces se lo repite. Y en Isaías 64, todos nosotros, oye, me está incluyendo al pastor aquí. ¿El pastor está aquí? Sí, aquí todo el mundo. Todos nosotros somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia. ¿Saben qué es el trapo de inmundicia? Trapos sucios de menstruación. ¿Okay? Porque antes no existía los trapos, o cotes, o modes, o lo que utilizan las mujeres, las servilletas que le llaman aquí no, eran trapos. ¿Okay? Porque la mujer siempre, una vez al mes, pues ella ovula y después tiene que tener su menstruación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que todos nosotros somos como el inmundo y como trato nos dice todas nuestras obras justas. ¡Todas! ¿Qué le estás diciendo a Dios? Mira lo bien que me comporto. Le está dando un trapo sucio de menstruación a Dios. Órale, ¿ya se entiende el asunto? ¿Verdad? Uno lo que hace con eso, eso es algo natural, entendemos, pero eso es lo que está pasando, señoras y señores. Eso es lo que Dios ve con el ser humano y nos está advirtiendo a nosotros, ojo, no te dejes engañar, aquí hay algo. Ahora sí, hay un canjeo especial entre las personas y hay personas que valen lo que dicen y etcétera, ¿verdad? Pero que el asunto es que no en el cuento de caminos, de que, que la palomita estás así, mira para arriba, y que mi angelito, te voy a salvar. No, ¿ok? Entonces, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Fíjate lo que nos está diciendo. A todos nosotros nuestras iniquidades nos arrastran. No hay uno que no pueda con el viento. O que pueda con el viento. Viene el vendaval y te arrastra. Y ese vendaval es parte de tu naturaleza pecaminosa y no puedes hacer nada pues en el respecto, a menos de que estés en el ámbito espiritual haciendo la voluntad de Dios. Entonces, finalmente vemos la imputación de la rectitud de Dios, que es lo que resuelve el problema, y lo vemos en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, Señor Jesucristo, le hizo Dios Padre pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios, la rectitud de Dios en Él, en Cristo. Entonces ahí es donde tenemos la rectitud divina y es para el hombre espiritual, no para el carnal. Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, señoras y señores. Aquí se queda. La carne no va para ningún lugar. La carne es simplemente el material físico de construcción que utilizó Dios para poner tu alma. ¿Okay? O sea que cuando se muere una persona, le sale una yo tengo fe que le abierto y que fulanito, tanto que te... Fulanito no está ahí, la casa está vacía. Si creyó en el Señor Jesucristo está en el cielo. ¿Ok? Por eso es que Dios no quiere que hagan ese tipo de cosas que hacen los paganos. Pero tú vas a ciertos lugares y ahí tienes el ataúd abierto. Y, óigame, esa persona no está ahí. O creyó en el Señor Jesucristo o no creyó. Ya, ahí es la materia que quedó aquí abajo, señoras y señores. ¿Okay? Y todos nosotros nos tenemos que ir. Y lo que dice la palabra de Dios es que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. No se puede ir de aquí. Entonces, eso es algo que cuando lo entendemos, pues ya cuando se muere una persona, ya tú estás tranquilo, sabes que esta persona está en la presencia de Dios y creyó en el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que darle el evangelio a las personas. Yo me recuerdo que cuando mi mamá murió aquí en Brookshire, yo, primero que sí, sentí, bueno, mi mamita linda, pues se me murió, pero gracias a Dios, lo primero que me vino, lágrimas, pero las lágrimas que me vinieron no fueron de tristeza, sino de alegría, porque yo sabía que Dios le había pagado el pasaje para el cielo y estaba con mi Señor. ¿Okay? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que te la da y te la quita, pero está con el Señor.
Está con el Todopoderoso, señoras y señores. Entonces eso, si nosotros tenemos eso, ¿qué tristeza puede haber en nuestro corazón? A lo contrario, ya vivió su vida. Generalmente, pues para aquellas personas que viven un periodo de tiempo prolongado, ya vio todo. Si ya nosotros a nuestra edad, bueno, ustedes no todavía porque les falta, ¿verdad? Pero ya uno, ya ha visto todo, ya todo lo vi, ya la película la vi 3 veces, señoras y señores. Lo que pasa es que no me recuerdo, ese es otro problema, pues, pero ya hemos pasado por ahí, la misma cosa, el hombre inventando cosas raras para tratar de hacer lo que le causa ese sentimiento de no sé qué, que me mueve el corazón. No nos debemos engañar. Entonces, ese es el obstáculo final. La posición de Adán es resuelta con la posición en Cristo. Nosotros estamos en Adán y ahora estamos en Cristo Jesús a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y aquí les pongo a 1 Corintios. Porque así como en Adán todos mueren, dice, en Cristo todos serán vivificados. Nueva persona, esta sí vive y permanece para siempre. Porque ahora el alma está en el Espíritu. Y el Espíritu sí va de aquí. Y el Espíritu es el que recibe este nuevo, nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo y vamos a recibir cosas maravillosas del Señor, pero el alma se reconoce porque es la verdadera persona. Entonces, de modo pues, para culminar, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura espiritual es. Entonces, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Ya nosotros no somos los mismos, ya nosotros estamos en otro ámbito, ya nosotros conocemos las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, nos dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya judíos o griegos, ¿verdad? Esclavos o libres, y todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Entonces ya nosotros en Cristo tenemos todo lo que necesitamos y nosotros tenemos estas cosas en el Señor. Y primera de Juan 5, del 11 al 12 nos dice, y el testimonio es este es el testimonio, cuando da testimonio está hablando en la corte. Los testimonios se dan en la corte, señoras y señores, y todo eso es un juicio de apelación. El testimonio nos lo está dando aquí. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado desde el pasado, ya, en el momento que creíste. No es que te la va a dar en el futuro, ya estás en la porción terrenal de tu vida eterna. Estás pasando aquí para ser probado, para hacer la voluntad de tu Padre. No vamos a perder el tiempo haciendo babosadas porque ya nos damos cuenta que Satanás tiene todo tipo de cosas para hacerte a ti perder el tiempo, ¿verdad? En vez de estar con el Señor. Mientras estás más con el Señor, más bendiciones tiene. Entonces, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? A la diestra del Padre. Nosotros estamos a la diestra con el Hijo a la diestra del Padre. Ya posicionalmente, ahora todavía nos falta llegar allá, pues. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Okay? Nosotros tenemos la vida espiritual, tenemos la vida eterna a través de la fe en el Señor Jesucristo, y esa es la barrera, señoras y señores. Aquí culminamos esa porción. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Gracias por hacernos entender estas cosas, los componentes pues de esta barrera. ¿Cómo hiciste tú las cosas de los dos, uno en ti, uno solo, para tener esa posición en ti, Señor amado, que nos da excelentes bendiciones, extraordinarias bendiciones, y lo único que queda de nosotros es conocerte, Señor, para servirte con todo nuestro corazón, puesto que tú nos creaste a nosotros, y ahora nosotros agradecidamente, en amor, te vamos a servir. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todo lo que hemos estudiado, y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.